Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Gracias a Dios por su palabra. No me acuerdo si he predicado este salmo, pero esta es la primera vez en el Remanente que predico de este salmo. Es un salmo hermoso. Curiosamente es el salmo que utilizó Pedro en su primer mensaje en el día de Pentecostés, cuando habla y confirma a través de la palabra del Señor la resurrección del Señor Jesucristo. Yo quisiera comentar, basado en la lectura de este salmo, yo quisiera comentar una realidad en nuestras vidas en la introducción. Yo pongo lo siguiente: una triste realidad que todos enfrentamos es que nada es permanente. El placer no es permanente. En cualquier tipo de práctica, de actividad que tengamos, el placer dura un tiempo y acaba. Puede ser una comida, una rica comida que tú estés pensando, la mejor comida que te venga a la mente. El placer lo tienes mientras estás comiendo. Pero la comida termina y te vas y nada más te acuerdas de lo rico que comiste, pero ya no es el mismo placer. El placer de una relación, de una amistad, inclusive de algo sexual, no es algo permanente, es algo que empieza, tiene una culminación y termina. El placer de practicar por ejemplo, un deporte, inclusive los grandes atletas, las grandes personas, ya pronto se aproxima la Olimpiada en París y han habido grandes atletas que hemos admirado, tienen su inicio, su éxito, su punto más alto y después se retiran. No es algo que les quede para toda la vida, ¿no? Admiramos a un Usain Bolton, pero las lesiones, la edad, los entrenamientos fuertes terminaron. Ya ahorita se está diciendo que Rafael Nadal, que siempre es el que lleva el mayor de los trofeos en cuanto a los torneos del Roland Garros, él ya está por retirarse. Se cree que va a participar en sus últimos juegos y quién sabe si gane, porque ya las lesiones lo han terminado. Los futbolistas de soccer, hace poco se retiró Toni Kroos del Real Madrid, un hombre que ganó muchas cosas y se acabó, y él dice, bueno, prefiero retirarme en el punto más alto de mi carrera a estar enfrentando fracasos y fracasos y fracasos ya después, ya siendo viejo. ¿Por qué? Porque se acaba todo, ¿no? Sería tonto decir, toda la vida voy a disfrutar esto, toda la vida voy a disfrutar, por ejemplo, inclusive los amigos. Los disfrutamos un tiempo. Y tenemos amigos que oramos y le decimos a Dios, Señor, concédeles más vida para que los sigamos disfrutando. Concédeles que podamos tener más años para poder seguirlos viendo, seguir saliendo, seguir haciendo cosas con ellos. Sin embargo, esto va a terminar, ya sea que uno se mueva de un lugar a otro o que uno tenga que partir de este mundo y ya no vamos a ver a aquellas personas que amamos y todo ello. A veces es el distanciamiento, a veces es triste, una discusión, un malentendido puede alejar a dos buenos amigos
Y si tú pones esas cosas en primer lugar, nos vamos a llevar una gran decepción. Inclusive, y déjeme decir lo siguiente, inclusive la familia, los papás, los hermanos, los hijos, la esposa, el esposo, no son para siempre. No son para siempre. Va a llegar un momento en que los hijos crecen y se van. No los podemos tener toda la vida en casa. Y van a ser sus familias, si el Señor nos permite. Y ya no vamos a poder hablar con ellos como antes hablábamos, ya no los vamos a poder ver como antes los veíamos, ya no vamos a poder hacer cosas juntos porque hay otras situaciones que suceden. Y finalmente uno parte. Los integrantes de la familia se van yendo. Entonces, el trabajo. A veces le dedicamos tanto tiempo al trabajo y el trabajo no es permanente. Hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos. Todo sufre cambios. Con el tiempo tienden a desaparecer. Ante esta triste realidad, necesitamos enfocarnos y confirmar que solo Dios es seguro. Solo Dios es seguro y solo Dios es fiel. Lo triste es que parece como si nuestros esfuerzos, nuestra intensidad, toda nuestra creatividad está en esta vida. Y nos desgastamos pensando que lo de esta vida va a durar para siempre. Y descuidamos lo que sí va a durar para siempre. Descuidamos nuestra relación, nuestra amistad, nuestro compañerismo con Dios. Y es lo que el salmista está diciendo. Yo quisiera dejarle dos pensamientos. Sin embargo, el segundo pensamiento tiene tres pensamientos para que vean que me gusta el número 3 en ese aspecto, ¿no? Pero el primer pensamiento que les quiero dejar, y bueno, pensando en el título de este mensaje, me acordé de Castillo Fuerte, es nuestro Dios. Hay un himno que se llama así. Yo a este mensaje le puse refugio seguro, es nuestro Dios. Refugio seguro. Y basado en lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente, en el versículo 1 del capítulo 16, del Salmo 16, dice: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. De refugio. Y el versículo 8 dice lo siguiente: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido. Otra versión dice: no seré movido. Es inconmovible tu refugio, ¿no? Porque Él está a mi lado. Así que basado en este anhelo del salmista, y es el salmista David, es David el que escribe estas cosas ante peligros, ante dificultades, ante cosas que está viviendo. Él dice: en Dios encuentro refugio, y en Dios encuentro un refugio que no se mueve. Inclusive lo físico se mueve. Tal vez uno diga: no, en El Paso nunca tiembla. Sí tiembla. Tiembla también. Hay registros de sacudidas que ha tenido esta ciudad, como tal vez alguna otra ciudad donde tú dices: aquí no pasa nada, todo se mueve y todo se sacude, y un bendito día todo va a ser trastornado, ¿no? Pero lo que nunca, o el que nunca será sacudido o destruido, es nuestro Dios. Por eso el salmista dice: a ti acudo, en ti me refugio. El primer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente: ¿por qué? Es una pregunta. ¿Por qué necesitamos de su refugio? Y esto tiene que ver con algunos pensamientos que yo hablé en la introducción. Pero ¿por qué necesitamos su refugio? A veces
pensamos que lo físico es seguro. Las cosas físicas son seguras. Una casa es segura, una camioneta, un carro es seguro, el lugar donde vivimos es seguro. No necesariamente, no necesariamente, ¿no? Esto va cambiando, ¿no? La famosa segunda ley de la termodinámica nos dice que todo es movido a un desorden. Todo va, si la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no permanece sino que se transforma, la segunda ley dice que todo del orden va hacia un desorden. Y hemos visto fenómenos muy tremendos en los últimos días. Hemos visto, por ejemplo, el sol, algunas explosiones que han habido, algunos fenómenos que han habido, que en algunos lugares donde nunca se pensaba ver, se ha visto efectos como de la aurora boreal, en varios países, en varios lugares, y ahorita se está viendo fenómenos terribles de récords de calor. Hay personas que están diciendo que esta humanidad va a acabar quemada, consumida por los efectos del sol en un momento dado. Así que en lo físico no es seguro confiar en lo físico. En lo intelectual, en lo que pensamos, en lo que creemos, es triste que lo que se creía que era correcto hace 50 años, ahorita ya no se cree que es correcto. Ya la gente piensa de manera diferente, ya lo que la gente apreciaba, respetaba y quería hace 50 años, ya no es ahora, ¿no? Entonces necesitamos buscar algo que sí pues nos garantice seguridad. Yo estaba meditando en lo siguiente, por ejemplo, Abraham. Abraham, este personaje de la Biblia, que lo vemos en los primeros capítulos de la Biblia, a partir del capítulo 12, por varios capítulos, en Hebreos 11, del 9 al 10, y yo quiero leer este pasaje, que a veces pensamos que no era así, pero me llama mucho la atención lo que dice Hebreos 11, 9 y 10. Vean lo que dice. Bueno, desde el 8 voy a leer. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Ahora, no dejó un pueblito, no dejó una aldea, dejó una gran ciudad de aquellos de la antigüedad, Ur de los caldeos, Ur de los babilonios, una de las ciudades más avanzadas en su tiempo. Y dice que Abraham obedeció, dejó todo, dejó esos edificios, dejó esos adornos, esas fuentes, esos ríos, todas esas cosas que habían ahí para ir a una tierra que no vio, o que si vio la pasó de largo, pasó por encima de esa tierra, pero nunca la disfrutó a fondo. Y vean lo que dice, y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Versículo 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Ahora, ¿por qué? Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Ahora, dice versículo 10. Abraham esperaba con confianza, y eso no lo dice Génesis. Eso se tiene que descubrir por el corazón, por lo que pasaba en Abraham. Abraham esperaba con confianza
una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Es decir, Abraham no esperaba asentarse en esta tierra terrenal. Vean, una característica de Abraham es de que él tenía mucho dinero. Dice que tenía mucho dinero y tenía mucho ganado. Lo interesante es que toda su vida vivió en carpas, vivió en tiendas de campaña. Tal vez tú dices, porque era la costumbre de aquel tiempo. En aquel tiempo había construcciones, en aquel tiempo había casas, en aquel tiempo había edificios. Sin embargo, Abraham dijo, no, siempre voy a estar en carpas. ¿Por qué? Me voy a estar moviendo. Es decir, Abraham vivió en esta tierra como un peregrino, como alguien que nunca se iba a asentar en esta tierra. ¿Está mal comprar terrenos? ¿Está mal construir una casa? No. De hecho, es un anhelo que yo tengo. Si lo logro o no lo logro, no sé. Pero Abraham, teniendo todos los recursos y pudiendo construir una excelente casa, él dijo, no, yo espero algo más grande. Algo que nadie lo tire. Algo que nadie ni nada lo destruya. Algo que nada ni nadie lo queme. Espero una ciudad, dice, cuyos cimientos son eternos. Son eternos. ¿Saben qué? Lo terrible de las culturas es que los pueblos llegaban a una ciudad o a un territorio y ¡pum!, destruían todo lo que conquistaban y construían encima. Uno dice, ¿por qué no aprovechaban las construcciones que habían? Pues a lo mejor era cuestión de orgullos, a lo mejor era cuestión de soberbia, decir, no, yo no quiero que quede nada. Yo quiero construir encima. Y es interesante que los arqueólogos han descubierto capas de construcciones, de culturas, una que está antes que la otra. Y es interesante que se cree que en la Ciudad de México los españoles y su poder dijeron, vamos a borrar todo vestigio de Tenochtitlan. Vamos a borrar todo recuerdo, toda construcción que haya. Y construyeron una gran catedral, construyeron un gran palacio, el Zócalo después se construyó, pero construyeron muchas cosas encima de lo que los aztecas y otros pueblos apreciaban. Y no era cualquier construcción, se han hecho excavaciones y se han descubierto cosas muy impactantes. Y se cree que si derrumbaran la gran catedral, si derrumbaran todos los grandes edificios que hay ahorita en la Ciudad de México, se descubriría una gran ciudad que en aquel tiempo ya estaba construida. Entonces, ¿qué pasa? Nada es permanente. Nada es permanente. Abraham lo entendió. Y dijo, yo voy sobre algo más seguro. Yo voy y anhelo. Y fíjense bien, no lo vio. No la vio. Una ciudad cuyos cimientos son eternos. Así que, ¿por qué necesitamos un refugio seguro en Dios? Porque todo empieza, tiene su tiempo de vida y acaba. Nada es seguro. Nada es seguro. Así que para no llevar más decepciones en esta vida, para no sufrir golpes que nos desaniman, que nos van carcomiendo, apoyémonos y encontremos en Dios un refugio seguro para la familia, un refugio seguro para tu vida, un refugio en el cual tú puedas caminar
y decir, vale la pena caminar en Dios porque nadie me lo va a arrebatar, nadie me lo va a quitar, nadie lo va a hacer desaparecer. Dios es un refugio seguro. David lo comprendió, teniendo un palacio, teniendo grandes cosas. Él dijo, Señor, tú me eres refugio, manténme a salvo, porque a ti he acudido en busca de refugio, en busca de refugio. Entonces, meditemos en esto. Es necesario en estos tiempos de cambios, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos inciertos, tener a Dios como refugio seguro. El segundo pensamiento que les quiero dejar es el siguiente: ¿cómo obtener refugio en Dios? ¿Cómo obtener? Vean lo que dice el versículo 4. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Ahora, en esto yo quisiera utilizar varios versículos y esto me lleva a la siguiente lámina, al siguiente slide. Quiero dejarles 3 pequeños pensamientos en cuanto a lo que David recomienda de cómo obtener refugio en Dios. En primer lugar dice, no correr detrás de otros dioses. No correr detrás de otros dioses. Vean lo que dice el versículo 4. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en su sacrificio de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Ahora, en aquel tiempo eran dioses regionales, dioses de la tierra, dioses con ciertos nombres y ciertas figuras. En estos tiempos, ¿qué pudiéramos pensar? Por ejemplo, en los placeres. Mucha gente busca en los placeres a su Dios. Y se esfuerzan y se esmeran y dicen, yo tengo que disfrutar, yo tengo que gozar, yo tengo que buscar, yo tengo que tener. Otras personas buscan en la familia. Ahora, repito, y lo he dicho en otras ocasiones, estas cosas que estoy mencionando no necesariamente son malas. La familia no es mala. Pero muchos de repente idolatran a los padres o idolatran a los hijos, ponen en un pedestal, ponen en un altar a los hijos, a las hijas, ponen en un altar a los hermanos, a las hermanas, y saben que eso no nos va a traer estabilidad, eso no nos va a traer seguridad. Repito, la familia es una bendición que Dios nos dio para disfrutar por un cierto tiempo. No los vamos a disfrutar toda la vida. Ni en esta tierra, ni en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios ya no va a haber concepto de familia, ya todos vamos a ser una gran familia. ¿Nos vamos a reconocer? Yo creo que sí. ¿Nos vamos a saludar? Sí. A lo mejor vamos a platicar de cosas que hicimos o cosas que no hicimos, o cosas que debimos haber hecho. Pero dice la Biblia que no va a haber recuerdo de lo primero. Pero ya no va a haber esto. Porque el principal centro de atención va a ser Dios. Va a ser Dios. Otros tienen a la comida por Dios. Ahora, y aquí yo lucho porque yo disfruto la comida. Yo disfruto la comida. Y yo le digo a mi esposa, gracias a Dios que todavía puedo. O va a haber un día en que ya no pueda. Y a lo mejor nada más va a quedar el cerebro diciendo, yo le decía a una persona ayer,
Dice, dice, yo cómo disfruto esto, cómo disfruto esto. Dice, pero ya ahorita tengo problemas en mi estómago y en mis intestinos, decía esta persona. Y decía, ya no puedo comer estas cosas, porque si me paso de algo, dice, algo se me puede reventar, dice, y me puedo morir. Me puedo morir. Digo, pero te queda el recuerdo, ¿verdad? Me dice, sí, sí me queda el recuerdo de las cosas que he disfrutado. Pero hay personas, como dice Pablo, cuyo Dios es el vientre. O sea, viven nada más para el hoy, viven nada más para lo que comen en un momento dado. Y eso va a pasar también, ¿no? Hay personas que dicen, voy a comer esto, me voy a dar este gusto, pero yo tengo el medicamento al lado. Tengo el medicamento para librarme de las molestias que vienen después de comer eso. O sea, es tremendo esto. Cosa que antes uno no sufría de esto. Y así uno puede pensar en los deportes, uno puede pensar en las diversiones, en las actividades. Nada se debe de convertir en nuestros dioses. Inclusive la belleza. Hay personas muy hermosas, hay personas muy admirables de jóvenes. Pero cuando andan ya en sus 40, 50 o 60, ya no son la sombra de lo que eran cuando tenían 15, 20, 25 años. Y personas que no pueden soportar esto, entonces se hacen operaciones, se hacen tratamientos, ¿por qué? Porque anhelan eso que el tiempo les robó. Después dice, cuando yo era talla tal. Eso pasó. No podemos descansar ni hacer la belleza, lo estético, un Dios. Porque eso pasa. Entonces, dice David, no correré. No será mi afán, no será lo primero que yo busque. Para obtener refugio en Dios, debo de hacer todo a un lado y ponerlo a Él en primer lugar. Él no va a cambiar. Él no va a envejecer. Él no se va a cansar. Pero en segundo lugar, esto lo veo en los versículos 2 y 5, debo de enfocarme en caminar delante de Dios. Si bien ya no voy a correr detrás de otros dioses, debo de enfocarme en caminar con Dios. Vean lo que dice el versículo 2. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño. Todo lo bueno. Y habla de cosas bonitas, cosas agradables. Dice, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Esto me recuerda a Génesis 1. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creaba, dice, y vio Dios que era bueno. Cuando llegó con nosotros, cuando creó al hombre y a la mujer, dice, y vio que era demasiado bueno. Demasiado bueno. La Biblia dice, muy bueno, muy bueno. Todo lo bueno proviene de ti. Luego dice el versículo 5, Señor, solo tú eres mi herencia. Mi copa de bendición, la copa de bendición significaba el tiempo de gozo. Tú eres mi gozo, Dios. Te disfruto, dice, tú proteges todo lo que me pertenece. Es decir, Dios no te va a decepcionar y tal vez tú digas, ¿y cómo lo voy a saber? Pues lo tienes que experimentar, lo tenemos que experimentar. Tenemos que poner a Dios, enfocarnos en Él y caminar delante de Él. Yo me imagino, por ejemplo, a Enoc. Es impactante, es impresionante,
que dice la Biblia que después de que Enoc tuvo con su esposa a Matusalén, dice que Enoc tenía 65 años cuando empezó a caminar con Dios. Dice, y caminó todos los días con Dios. ¿Qué habla? ¿De qué habla esto? Bueno, de las cosas que nos podemos imaginar es que empezó a tener comunión con Dios. Y caminaba literal. A lo mejor andaba en un bosque, andaba en un jardín, andaba en el camino, andaba en medio de su trabajo y tenía una relación intensa con Dios. Y yo creo que había momentos y había días en que Enoc decía, ya tengo que regresar a mi casa. Ya tengo que regresar con mi esposa y con Matusalén y con mis hijos. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Y así estaba. Y de repente Dios le dice un día, oye, te invito a mi casa. Vámonos. Y Enoc se queda, ¿cómo? Sí, ya nunca nos vamos a separar. Sí. Oye, ¿y mi esposa? ¿Y mis hijos? Vente, ellos no son para siempre, yo soy para siempre. Ahora, tal vez, no sé, espero no estar diciendo una herejía, pero dice la Biblia que y un día Dios se lo llevó. No dice que murió. Y caminó Enoc con Dios. Y un día Dios la palabra en hebreo dice Dios lo raptó, Dios lo arrebató, Dios se lo llevó, dejó este mundo sin morir para irse con Dios. Llega un momento en que es tal la comunión, el conocimiento, la amistad, el compañerismo con Dios, que uno podría llegar a decir, como lo dijo Pablo, no sé si quedarme o ya irme. Dice, lo cual, dice, es mucho mejor para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque es lo mejor. Es lo mejor. Por eso a veces yo veo parte de nuestro egoísmo cuando un ser querido se va. Porque uno de los reclamos es, ¿por qué te fuiste? Si estaba con Dios, está mejor ahora. Pero decimos, no, yo quería que siguieras sufriendo conmigo, ¿no? Yo quería que siguieras batallando conmigo. Yo quisiera que siguieras pasando las mismas situaciones conmigo. Ahora estás mucho mejor. Y es un anhelo que tenemos por lo trascendente. Y eso es enfocarme en caminar delante de Dios. Y lo último que quiero dejarles en este último punto es encontrar el placer de mi vida en Dios. Encontrar el placer de mi vida en Dios. Vean lo que dice versículos del 9 al 11. Con razón, mi corazón está contento y me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos. David está pensando en su muerte. Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Ahora, David tenía esa esperanza de que él iba a morir. Ahora, lo interesante es que la tumba de David y los restos de David todavía están allí. Pero él decía, yo tengo la esperanza de que no vas a permitir que mi cuerpo se descomponga. Pero lo que David tal vez no dimensionaba es que estaba hablando de algo más grande que él. Y es lo que Pedro usa en Hechos 2 para decir, David estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Cristo, de que Dios le iba a resucitar al tercer día, de que no se iba a quedar en la muerte, ni que su cuerpo se iba a pudrir en la tumba.
Y luego el versículo 11 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia. Y luego dice, y el placer, en la Nueva Traducción Viviente dice, y el placer de vivir contigo para siempre. Y cuando habla de placer, habla de un gozo inmenso que uno va a sentir en la presencia de Dios. Vean lo que dice la Reina Valera 60 en este versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo creo que pocos hombres en esta vida han experimentado esto. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué significa? Que los placeres que tú has experimentado, lo más delicioso, lo más grande, lo más impactante, es un vestigio, es apenas una sombrita de lo que vamos a experimentar con Dios en su presencia. Decía yo en la clase que estoy leyendo el libro de C.S. Lewis que se llama El peso de la gloria, The Weight of Glory. Y él en ese libro dice lo siguiente, y es atrevido al decir esto. Dice que cuando Dios estaba creando el universo, dice que era tal el gozo de Dios que cuando Él crea los animales, Él dice que produzcan mucho gozo los que lo vean, los que vean a los animales. Entonces, si tú vas a un zoológico, tú tienes un vestigio de lo maravilloso de Dios. Por ejemplo, a mi esposa le gustan mucho las jirafas. El cuellote y cómo se inclinan y todo eso. Y parece su piel como de terciopelo. Que dan ganas de tocarlas así ¿de qué son? ¿De qué están hechas? Y luego la oportunidad que le dan a uno de darles de comer, ¿no? Yo no sé si todavía hagan eso, pero qué maravilla esto, ¿no? O de repente ver a una gran ballena salir del agua, ¿no? Entonces, ahí está el gozo de Dios. Está el gozo de Dios, ¿no? Y Dios cuando creó al hombre, dice que era tal su gozo que le puso en el cuerpo marca de su gozo, de tal manera que el hombre y la mujer experimentaran destellos, placer del gozo de Dios en sus vidas. Y Dios dijo, voy a hacer la comida, voy a hacer que la tierra produzca semillas de distintas especies. Y Dios produjo los árboles, las frutas y todas las cosas que uno puede ver en la tierra. Y sembró su gozo. Yo no sé si a ti te ha pasado como a mí, pero a veces el partir una sandía en época de calor y llevártela a la boca y que se te haga agua en tu paladar, es un deleite. Y de repente uno dice, Dios puso su gozo. Nosotros podemos comer varias naranjas, pero a Irene y a mí nos gusta una naranja que es roja por dentro. Hay otra que es naranja, ¿no? Válgase la expresión naranja. Pero la que nos encanta, si algún día me quieren regalar una naranja, es la que es roja por dentro. Uno la prueba y lo que dice C.S. Lewis es, Dios tuvo un arrebato de gozo cuando empezó a crear todas las cosas.
Y lo bendijo Dios, y lo bendijo Dios, y lo bendijo Dios, y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo, para que el hombre tenga probadas de mi gozo y esté preparado para cuando esté en mi presencia y tenga plenitud de gozo. Y C.S. Lewis habla de cosas fuertes también. Y dice, por ejemplo, hay personas que se mueren por las relaciones sexuales y encuentran clímax, encuentran algo maravilloso, pero es algo que llega y se va. Y hay personas que han hecho de su Dios eso. Y han de relación en relación, de relación en relación. Y nos perdemos en la pornografía y nos perdemos en muchas cosas perversas, olvidando que de Dios viene el placer. Y Dios nos dice, yo creé tu cuerpo para que experimentara placer. Y quiero concluir con lo siguiente. Dios dice, y te tengo una sorpresa maravillosa. No solamente le prometo a David que su cuerpo no verá corrupción, va a resucitar, sino que te aseguro, a través de Jesucristo, que el hecho de que Jesucristo haya muerto, pero haya resucitado al tercer día, te garantiza tu propia resurrección. Ahora, Luis comenta lo siguiente: ¿por qué un cuerpo resucitado en la presencia de Dios? Porque Dios quiere que tú y yo sintamos. No vamos a ser personas nada más meramente espirituales, que podamos sentir. Ahora, un cuerpo que no necesita comida, pero un cuerpo resucitado, que Jesús se sentó con sus discípulos y comió. Experimentó el gozo de comer con un cuerpo incorruptible. Y algo interesante que nos dice la Biblia, que cuando estemos con Dios va a haber las bodas del Cordero y un gran banquete. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu cuerpo y mi cuerpo glorificado experimenten su gozo en su presencia. Y a diferencia de Tomás, poder palpar el cuerpo de nuestro Dios y tal vez abrazarlo y experimentar el gozo de un abrazo. Y tal vez tú digas, ay, pero vamos a hacer tantos millones que no nos va a dar tiempo. Pues va a haber toda una eternidad. Y a lo mejor no te va a tocar un abrazo, te va a tocar varios abrazos del Señor. Si tú experimentas rico el abrazo con alguien querido, con alguien apreciado, imagínate a Dios abrazándolo, que Él te abrace y que tu cuerpo glorificado, cuerpo incorruptible, experimente el gozo de su presencia. Entonces, en la presencia del Señor, plenitud de gozo hay. La Nueva Traducción Viviente, yo no sé si le hace justicia a esto, pero la Nueva Traducción Viviente dice, y el placer de vivir contigo para siempre. El placer de experimentarte. ¿Por qué no, antes de que pase eso, tú en tu vida y yo en mi vida, podamos decir, Señor, quiero experimentar tu placer, el placer de estar contigo, el placer de caminar contigo desde aquí. Disfrutarte desde aquí. No esperarme a que ya esté contigo para hacerlo, sino disfrutar de tu presencia aquí. Concluyo diciendo lo siguiente: necesitamos urgentemente reenfocarnos en Dios. Redescubrir que nuestra vida necesita un lugar inamovible. Todo se va a sacudir a tu alrededor. En todo lo que tú pongas tu confianza que no sea Dios,
todo se va a sacudir. ¿Por qué no desde hoy, por qué no desde ahora pones a Dios como un lugar inamovible? Pones a Dios como aquel que nunca va a ser sacudido. Todo esto solo lo encontramos en Dios, quien es nuestro refugio. Tenemos que redescubrir que nuestro gozo y placer duradero solo se encuentra en nuestro Señor. Y como el salmista debemos de descansar en Él. Recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, varios de los amigos y compañeros que se entregaron a Cristo habían salido del mundo de las drogas. Y recuerdo un amigo que después de una reunión de estar alabando a Dios y hablando de Él ante otras personas, él nos dice a los demás: esto es mejor que un viaje. Esto es maravilloso. Dice, y subes y no bajas. Los drogadictos suben y bajan. Y tienen luego que seguir consumiendo para sentirse high, para sentirse elevados. Este amigo decía: Cristo es más grande que un viaje. Qué bendición es poder tú y yo experimentar eso. Desde aquí, lo que va a ser una realidad eterna en su presencia. ¿Cuál será tu decisión? ¿Seguir igual? ¿O renovar o reenfocarte en tu relación con Dios? Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por Jesucristo y gracias te damos por tus planes sobrenaturales de no nada más querer salvar nuestras almas, querer salvar nuestro espíritu, sino también querer salvar nuestro cuerpo, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda experimentar el sentarse en un banquete y disfrutar de tu presencia, de las bodas del Cordero. Un cuerpo que pueda abrazarte, alabarte, glorificarte, exaltarte y experimentar lo maravilloso que es estar delante de ti. Señor, ayúdanos, Padre. Mis palabras son muy pobres, mis palabras se quedan cortas ante, pues, todo lo maravilloso que tú eres, como dijera el apóstol Pablo, que subió hasta el tercer cielo y vio cosas que son difíciles de explicar, que son difíciles de compartir. Señor, que tu Santo Espíritu nos muestre tu voluntad, tu gloria, tu grandeza, tu presencia en nuestras vidas. Haz tú tu obra, queremos dejar de actuar nosotros y queremos que tú hagas tu obra a través de tu Santo Espíritu, porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Amén.